Sapiens. Activismo contra el machismo. Hola queridos amigos, queridas amigas que nos siguen en Sapiens Podcast, un nuevo episodio el día de hoy. Y para eso quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Leo Lira. Hola Edwin, ¿cómo están? Hola a todos y todas las que nos están escuchando del otro lado de la pantalla en Sapiens. Es un gusto estar otra vez aquí otra semana hablando de temas controversiales, de temas interesantes y en general de temas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra masculinidad, ¿no? Verdad, el tema de hoy es un tema duro, es un tema que está siempre en la palestra en nuestro país y lo vamos a tratar con la mayor responsabilidad que podamos hacerlo. Pero primero, Leo, quisiera que me digas por dónde más nos pueden seguir en Sapiens Podcast. Sí, bueno, también les invitamos a que nos puedan escuchar. Estamos en vivo todos los viernes en Facebook, transmitiendo en vivo. También estamos en YouTube, estamos en Spotify. En esas dos plataformas pueden encontrar todos los capítulos de Sapiens. Y también estamos en Instagram, donde subimos constantemente cosas acerca de los temas que tocamos. Y bueno, el tema que va a ser el episodio de hoy es el aborto legal, el aborto seguro y la sentencia constitucional 0206 del 2014. Para ello vamos a tener un invitado con el que vamos a dialogar y también vamos a tener una entrevista a medio programa con también otro especialista que también nos va a dar muchas luces acerca de esto. Porque hay que decirlo, el aborto es una práctica terrible, una práctica que lesiona el alma, lesiona el cuerpo de las mujeres, pero no por no tratarlo, por no hablarlo, van a dejar de existir los abortos en condiciones inseguras en Bolivia. De todas maneras, queremos precisamente brindar información que sea clara, precisa, concreta, tal vez científica, plenamente, sobre todo laica, para que las mujeres y los hombres en Bolivia y en los que nos siguen fuera de las fronteras tengan idea de cómo es la temática del aborto seguro, el aborto legal en Bolivia, ¿ya? Y para eso, pues, una vez que habíamos dicho que es un tema muy difícil y que tenemos que tratarlo, tenemos la responsabilidad como hombres de informarnos y de saber también cómo vamos a acompañar estos procesos a las mujeres, a nuestras compañeras, a nuestras parejas o a las personas de nuestra comunidad, pues vamos a ir directamente a la presentación de nuestro invitado. Sí, exactamente. Bueno, ahora nos está acompañando el doctor Pablo Arana. Bueno, tiene un doctorado en Ciencias del Desarrollo. Él, bueno, se dedica sobre todo a la parte de la psicopedagogía. Es director del Centro de Estudios Psicopedagógicos. Así que, bueno, es un gusto tenerlo acá, doctor. ¿Cómo está? Bien, muy bien, Leo. Es un placer de saludarte. Edwin, es un placer de verte. Igualmente. Y contentos por un tema tan especial, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, habíamos tratado en algunas otras ediciones, si se quiere, de Sapiens, ya sea en la televisión o en la radio, el de tratar de este tema del aborto. Lo vamos a hacer ahora en Sapiens Podcast desde el punto de vista del enfoque de leyes, ¿no? Porque el aborto legal ya está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico desde hace casi 50 años, ¿no? Desde los códigos Banzer, donde el artículo 266 nos decía que el aborto podía ser realizado, pero con varios candados que no permitían el acceso pleno a realizarse un aborto por parte de una mujer que había sido violada por el otro. Entonces, mucha gente se sorprende. Exacto. Pues no, realmente uno no está enterado de esto, ¿no? O sea, si a ti te dicen que el aborto en ciertas condiciones podía ser legal hace 50 años, te parece algo de mentira, te parece que te están engañando o que te están intentando vender ideología y todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad es así, y lo que pasa es que hay una parte acá que queremos analizarlo justamente con usted, doctor, que es esto de que tampoco se visibiliza mucho esto, ¿no? A partir tal vez de la sentencia constitucional se ha podido ver un poco más esta parte de que se puede acceder, de que tal vez es de más fácil acceso y todo esto, ¿no? Pero aún así esto sigue siendo de cierta forma un tabú un poco, ¿no? Exacto, es la palabra. Es un tabú porque la gente todavía piensa, por su formación religiosa, yo diría, que hay una serie de aspectos que no debe hacer, en primer lugar, porque está moralmente mal visto.
Pero hay algo que le asusta a la gente y es hablar de el privado de libertad. Si tú le dices que va a ir a la cárcel y va a ir a San Pedro, entonces ahí levanta las manos. ¿Por qué? Porque recién toma este aspecto como algo complicado. Pero mientras tanto, en la boca de todos los varones está el tema de, no, ya está un aborto. Y lo que no queremos nosotros, como profesionales, es llegar a saber que la gente no ha tomado conciencia de lo que es un aborto. Y se toma conciencia cuando se tiene el tema legal en la mano. Y como bien decía, son décadas que sí hay en Bolivia, pero ¿por qué no se sabe? ¿Por qué no se dice esto? Parece que estuviera muy vedado, muy oculto, entonces es por eso que se convierte en un tabú. Sí, exacto, ¿no? Lo que viene a hacer esta sentencia constitucional 0206 del 2014 viene a despenalizar un tanto, en cierta medida, el aborto, ¿no? Entonces nos dice más claramente cómo se puede, con qué prerrogativas una mujer puede acceder al aborto y sobre todo quita el candado el candado judicial, ¿no? Que necesitabas una orden judicial para realizarte un aborto. Pero en tantos años, en casi 50 años, pues se han llegado muy pocos abortos a realizarse permitidos, porque precisamente, ¿no? Con la sobrecarga procesal de los jueces, la desidia incluso, y aparte toda esa carga en contra del aborto por no saber de qué es lo que se trata, por la falta de empatía de muchos hombres en las leyes, entonces no se lograba a efectivizar un aborto seguro, ¿no? Entonces, esta sentencia constitucional pues ha venido a quitar ese candado y entonces desde el 2016, desde el 2014 ya no se necesita esta orden judicial para realizarse un aborto, simplemente presentar la denuncia por violación o presentar un certificado médico que avale tu condición de que no es compatible con la vida ese proceso de embarazo, ¿no? Coméntanos, Leito, acerca de estos datos terribles que tenemos acá. Vamos a repasar un poquito, ¿no? Cada día se realizan cerca de 185 abortos en condiciones de riesgo, cada día, solo en nuestro país, ¿no? De cada 100 mujeres con complicaciones por abortos clandestinos, solo 66 llegan a los servicios de salud para recibir atención médica. Entonces, ¿qué pasará con el resto, con las 34 mujeres que se han realizado este aborto en condiciones clandestinas, que han tenido complicaciones, pero que nunca llegaron al hospital, ¿no? Hay un 13% además de mortalidad materna por causas de aborto inseguro, y el aborto realizado en condiciones de riesgo es la tercera causa de muerte de las mujeres en Bolivia, ¿no? Entonces, realmente es un tema del que hay que preocuparnos, y del que hay que preocuparnos sobre todo porque las mujeres que más mueren por el aborto son las mujeres que también están en condiciones de pobreza o las que tienen menos recursos económicos, ¿no? Entonces también hay que ver que hay un tema de clase acá, hay un tema de acceso y hay un tema incluso de acceso a la información, porque evidentemente en el área rural y en el campo hay muchas mujeres que ni siquiera saben de la existencia de esta sentencia constitucional. Exacto, ¿no? ¿Qué les hace pensar estos datos realmente graves? Sí, en realidad hay que alarmarse porque lo que estamos viendo es básicamente el acceso a la información. Gente pobre que no tiene 800 pesos para hacerse un aborto, entonces va a caer más fácil en una red complicada que va a producir la muerte de la persona que está embarazada. Ahora, la realidad del campo es totalmente diferente. En el campo se arreglan las cosas de una manera muy simple, ¿no? Además hay personas que intervienen, que son las autoridades comunitarias, y que de alguna manera si se enteran, o sea, tienen la potestad de actuar de manera dura con la persona embarazada. Mientras que en la ciudad no. En la ciudad parece hasta fácil. Pero como bien decían, hay que verlo en la realidad. Y yo en el consultorio he visto muchas mujeres que han pasado por duelos terribles a partir de los abortos. E incluso madres que son con 2, 3 hijos, pero que se han practicado abortos y que después han querido tener hijos. O hay de esa persona que quiere arreglar su problema psicológico. Es muy difícil. Entonces, el acceso a la información va a hacer que estos estamentos
sean mucho más difíciles de ser manejados en cuanto a una realidad que es esta que estamos hablando de lo legal. Ahora, hablaremos claro de la gente que tiene dinero. Una persona que tiene plata para hacerse un buen aborto está hablando de además hacerse un buen asesoramiento psicológico. ¿Qué va a hacer esa mujer que se va a atender con un médico? Va a ir a un psicólogo. Y ese psicólogo la va a ayudar y la va a orientar. Y mucho más va a hacer un aborto limpio donde va a poder estar tranquila. Eso no va a pasar en la clase media o, digamos, en la gente común, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos generalmente en los consultorios, que lidiar con el problema del duelo, que es un tema que a veces no se lo trata y que debería estar contemplado en la ley, porque en realidad no es cuestión de normar solamente, sino ver cuáles son las consecuencias posteriores y, más que todo, qué va a traer a la larga para esa madre y para esos próximos hijos que van a nacer o los que ya están. Porque la madre, a partir de eso, crea todo un problema, más que todo conductual, para los hijos, tanto los que han habido antes o los que van a venir, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y eso nos hace pensar que el aborto, con lo que nos había dicho el doctor, es un problema realmente, un problema de salud pública. Y está más vigente que nunca. Pese a que en la historia de la humanidad, me parece que siempre ha estado vigente. Desde siempre ha existido el aborto, ¿sí? ¿Verdad? Y como lo que estamos viendo ahora, evidenciando que el aborto impune está en nuestro ordenamiento jurídico desde los códigos Banzer, a decir desde el año 1972, y que el año 2014 se desjudicializa en tanto con la sentencia constitucional 0206-2014, entonces más que nunca ahora es relevancia que tenemos que tener servicios de calidad para estos abortos legales y seguros, ¿no? El aborto como medio de salvar la vida a una mujer o a una niña violada, digamos, es necesario en muchas circunstancias, y además es avalado por instituciones y organizaciones mundiales, no solamente porque lo decimos unos cuantos activistas o porque lo dice la norma en Bolivia, ¿no? Y es sumamente necesario. Usted ha visto en su práctica este tipo de mujeres que están a punto de morir, o niñas a las que hay que salvar la vida precisamente por un aborto ya más terapéutico, digamos. Clínicamente no he visto, digamos, pero sí he visto psicológicamente, ¿no? Es decir, personas que han sido víctimas de violación y que de pronto se han visto en la disyuntiva de tener o no tener a ese hijo. Las que han pasado por temas de superación de esa violación, tarde o temprano van a tener hijos, o ese hijo que nazca producto de la violación va a tener dificultades, tanto psicológicas como pedagógicas. Es decir, esto es contundente, porque durante el embarazo de una madre que ha sido violada, el acompañamiento mental es dramático. Es una mujer nerviosa, es una mujer triste, es una mujer que duda, y todo eso pasa por vía cordón al feto. Leo, es complicado porque de pronto, cuando nace ese niño, nace con una mirada perdida, con una mirada de tristeza. Ese niño, cuando nace, tiene dificultades después al entrar a la vida educativa. Y no sabes por qué. La madre no le ha dicho tú eres producto de una violación. Le habrá dicho máximo no tienes papá. No le ha dicho que es producto de una violación. Entonces hay que ir atrás y encontrar el por qué ese niño es triste, es melancólico. Mira la consecuencia. No estamos hablando de que... Estamos hablando de lo que ha pasado en el vientre después de la violación. Esa madre que tiene constantemente la figura de su violador en ese niño que va a nacer. Es complicado. Exacto, es complicado. Sí, y de esto vamos a dialogar en la segunda parte del programa, ¿no? Pero para ir cerrando, digamos, esto hay que mencionar que cuando las mujeres tienen acceso más sencillo a servicios de salud de calidad para realizarse abortos seguros y legales,
que ya están contemplados y están mucho más accesibles desde la sentencia constitucional mencionada, pues las tasas de mortalidad materna se reducen drásticamente. No es que los abortos aumentan, sino que las tasas de muerte de madres pues se reducen a mínimo, ¿no? Entonces, en la segunda parte del programa vamos a seguir hablando otros temas y vamos a tener también una entrevista con un especialista también acerca de cómo se hacen estos procedimientos y algunos otros temas más. Así que, bueno, les invitamos a que nos escriban y nos digan a ver en qué casos ustedes creen que el aborto está permitido en Bolivia. Los vamos a leer. De todas maneras, les pedimos que igual continúen con nosotros en la segunda parte de Sapien Podcast. La sentencia constitucional 0206 quebrado 2014 establece que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro según algunas condicionales que ahora las vamos a explicar un poquito, ¿no? La primera es si es producto de una violación, ¿no? La segunda es si es producto de un incesto, que el incesto es una violación, pero una violación que ocurre dentro del núcleo familiar, cuando es efectuada por un familiar cercano. La tercera causa es el estupro, cuando la víctima de esta violación es mayor de 14 años y menor de 18 años, ¿no? Se establece esta edad como el estupro justamente porque cuando la edad disminuye de los 14 años, directamente es considerada violación, sea cual fuera el caso, ¿no? Entonces, estas tres, digamos, que están enmarcadas dentro de la violencia sexual. Y por último, tenemos también cuando como resultado de un embarazo, la vida de la madre o del niño corre en peligro, ¿no? Entonces, en estos casos, la sentencia constitucional nos avala para poder realizarnos un aborto legal y seguro. Y bueno, también vamos a ir profundizando en este tema y para esto también hemos entrevistado y tenemos a un invitado para esta parte, ¿no, Edwin? Sí, queremos presentarles el video entrevista que hemos realizado con Henry Flores. Vamos a verlo y luego seguimos con Sapien Podcast. Y bueno, para continuar ahondando en este tema del aborto legal y la sentencia constitucional 0206-2014, tenemos con nosotros a un conocido ya de Sapien Podcast, es nuestro querido amigo Henry Flores. Él es médico de profesión y asesor uno de servicios de salud de IPAS Bolivia. Bienvenido, Henry, a Sapiens, esta vez en formato podcast. Muchas gracias, estimado Edwin, y bueno, pues aquí para poder conversar un poquito sobre estos temas tan importantes. Querido Henry, queríamos aprovecharnos de tu expertise y queríamos ahondar más en estos temas. ¿Por qué razones existen tantos abortos inseguros en Bolivia? Bueno, acá en Bolivia, así como algunos otros países de la región de América Latina, el aborto aún no está en un ámbito legal, solamente está permitido en algunos tipos de causas. Por tanto, muchas mujeres que se encuentran en esta situación, pues buscan servicios que no están dentro de la seguridad que se debería. E incluso a aquellas mujeres que están dentro de las causales que se permiten en nuestro país, no tienen acceso a servicios y por esa razón también pueden caer en lugares inseguros. Uh-huh. Muchas veces la falta de información, ¿no? Porque muchas veces la gente, las mujeres que requieren un aborto no tienen la información adecuada y no saben dónde recurrir. Precisamente a eso va nuestra segunda pregunta. ¿Qué debe hacer una mujer que desea abortar por alguna de las razones establecidas? ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir? Bueno, en nuestro país está permitido desde el Código Penal y también la sentencia constitucional en todas las causales de violencia sexual, en estupro, en incesto, también cuando hay riesgo o peligro de muerte para la mujer y en malformación congénita incompatible con la vida. En los casos relacionados a violencia sexual, incesto, estupro, se debe tener la copia de la denuncia como uno de los requisitos indispensables para poder solicitar a un servicio de salud la interrupción legal del embarazo y también la autorización por parte de la mujer, la adolescente, para que pueda acceder a este servicio.
En los casos de malformación o en riesgo de salud o riesgo de muerte, solamente es necesario el diagnóstico preciso, que el médico tiene todas las capacidades de poder realizarlo y el consentimiento, en este caso de la mujer también, para poder proceder al procedimiento. Entonces, algo muy importante es que ahora no necesitamos autorizaciones judiciales ni iniciar procesos penales de ningún tipo, solamente la copia de la denuncia y autorizar el procedimiento con un consentimiento informado. Gracias, Henry. Y para ir desmitificando estas cuestiones, ¿de qué formas se realizan los abortos seguros a quienes lo solicitan? Bueno, la tecnología en salud siempre está en avance y siempre está en actualización permanente. Y hay dos tecnologías muy importantes que también en nuestro país están disponibles, así como a nivel internacional. Podemos hacer procedimientos de tipo quirúrgico con el procedimiento de aspiración manual endouterina, se llama, la MEU, que es una técnica muy sencilla, que no necesita internación, que es un proceso ambulatorio, que puede resolverse rápidamente. Y bueno, es una técnica muy, muy segura que con el personal que está capacitado y con todas las competencias para realizar, puede tener un éxito casi del 99% de los casos. Pero también tenemos ahora tecnologías en las que solo utilizamos medicamentos y se hace un procedimiento que es más ambulatorio, un poco más manejado incluso desde la casa. Esa es la tendencia a nivel mundial ahora, que se quiere que no sea con internación, sino manejado desde la casa, con solo medicamentos y no es un proceso invasivo, o sea, no necesitas utilizar ningún tipo de instrumental más que el medicamento, entonces tiene mejor aceptación por muchas de las mujeres que solicitan este tipo de servicios. Todo eso está disponible en nuestro país. Tenemos nosotros los protocolos del Ministerio de Salud, tenemos dentro de lo que es el Sistema Único de Salud, el SUS, también está cubierto para los servicios públicos. Entonces, es algo que sí está dentro del acceso para muchas de las mujeres que necesiten de este tipo de servicio. Muy bien, esa es la diferencia del aborto seguro y legal con la diferencia de estas prácticas abortivas en lugares insalubres y en lugares inseguros, ¿verdad? ¿Y cuáles son, Henry, las obligaciones de los proveedores de salud en relación al aborto legal? Bueno, en nuestro país tenemos la sentencia constitucional 0206-2014 que tiene un rango de ley, por tanto está dentro de todo nuestro marco legal y normativo en nuestro país, y toda ley es pues de cumplimiento estricto y obligatorio para todo el sistema de salud. Eso significa que el sistema público de salud, aquellas cajas denominadas seguridad social a corto plazo e incluso toda la parte del sistema privado, están obligados a cumplir la ley en nuestro país. Y estas causales que les indicábamos en anteriores preguntas de violencia sexual, incesto, estupro, cuando hay riesgo de muerte o riesgo para la vida de la mujer, o la malformación congénita que es incompatible con la vida, esto quiere decir que el producto aún no va a nacer vivo. Entonces, estas están autorizadas y están dentro de nuestro marco legal. Y no solo ahora, desde la sentencia, sino desde mucho más antes con el Código Penal, solo que ahora los requisitos son mucho más sencillos y lo que se ha buscado con la ley es que se rompan esos cuellos de botella o esas barreras que se tenía para muchas mujeres. Entonces, todos están con la exigibilidad de cumplir las leyes. Y bueno, yo pienso que ha sido muy aclaratorio la conversación que hemos tenido con Henry Flores, que siempre está predispuesto, es un viejo amigo ya de Sapiens, y al cual le agradecemos mucho su predisposición para aclararnos esas dudas que han sido tocadas. Doctor Aranda,
hemos hablado del aborto clandestino y también la posibilidad de que las mujeres tienen de realizarse un aborto legal y seguro en condiciones de salubridad de calidad, pero aún así vemos que cierta parte de la sociedad, ni aún sabiendo que existe esto en la norma jurídica que está respaldado por esto, tiene en su mente el apoyar, digamos, a las mujeres que requieren un aborto. ¿Por qué parte de la sociedad todavía condena esta práctica, sabiendo que incluso está normada y está permitida en ciertos casos? Bueno, está permitida porque son 8 semanas, ¿no? Que te da la norma, o sea, después de las 8 semanas tú verás, pero yo siento que la religión nos lastima mucho. Somos de formación, sí, pero somos de formación muy, muy cristiana, digamos, muy católica, muy evangélica, pero cuando ya rozamos en ese término, digamos, de ser muy duros con nosotros mismos, estamos haciendo que haya este proceso, digamos, de no a esto, no al otro, no aquí, no allá, y de pronto nos lastimamos, nos autolaceramos entrando en esos procesos, ¿no? Entonces, una de las razones es estos fundamentalismos o estas ideas baratas de lo que es la religión, yo tengo que seguir, o al primero que le pregunto es, cuando vienen al consultorio, lo primero que me dice es, he ido donde mi pastor, ¿no? Me he hablado con el padre tal. Entonces yo me pongo a pensar, Dios mío, o sea, tengo que comenzar a trabajar otra cosa, porque ya el padre le ha dicho desde su punto de vista, se le digo, mire señora, o sea, el padre tiene interés de llevarla hacia esto, el pastor hacia esto, ¿no? Pero entonces, ¿con quién puedo hablar? Con un profesor, con un técnico, que es otro problema que tenemos. ¿No? Estamos acostumbrados a ir donde chamanes, ¿no? A los brujos, a los adivinos, pero no estamos acostumbrados a entender cuál es la posición que te da un profesional en el área, que debería ser una palabra así magna, que diga esto por los estudios que hay, por las estadísticas que tiene, por la formación que tiene y por entender a esa persona y conocerla, va a lograr el hacer un consejo adecuado. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en determinado momento, uno de los mayores problemas que tenemos cuando no hay esta buena comunicación es que no sabemos a quién acudir. Esa mujer se siente sola. Se sienta sola y a la primera persona que le va a hablar es a su amiga. Y la amiga que está en la misma situación de ella, de alto riesgo, le va a aconsejar algo que no es positivo. O un tío, o jamás va a ir donde los padres, porque los padres le van a recriminar. Jamás va a ir entonces puede ir a donde un sacerdote tal vez. Entonces, a ver, yo creo que a veces nos falta un poco de manejo de esto, pero también es por la dificultad de acceso, ¿no? O sea, ahí está el CIES, está, no sé, está el SUMI, está esto, está el otro. O sea, ir a un lugar donde nos den un manejo clínico de esto, un médico que nos diga el doctor, bueno, mire señora, usted está en tal semana, este es el estado en el que está su feto. O sea, usted hasta las 8 semanas puede hacer esto o podía haber hecho esto, pero este sujeto se encuentra en este estado. Hay películas muy románticas que nos ayudan mucho para responder esta pregunta, esas en las cuales la mujer que quiere abortar va, escucha el sonido de su feto, le pasan una grabación y cuando escucha el corazón, ya no voy a abortar. Porque en realidad esto es lo importante saber, ¿no? O sea, la mujer tiene que darse cuenta, situarse. Ojalá nos escuchara alguna mujer que está en este proceso y que lo siga y que vaya inmediatamente corriendo a un profesional en medicina, a un profesional en psicología, a un profesional en psicopedagogía, que la oriente y que le diga, este es el estado clínico en el que te encuentras, esta es la posibilidad de que hagas esto y esta es la consecuencia permanente que vas a tener. Entonces, creo que de pronto nos hace falta salirnos un poco de estos márgenes tan duros que nos da inicialmente la religión y después las costumbres.
Porque si no es la religión, es el famoso Gilacata que ha dicho que te tienes que casar, que si no se casa primero la hija mayor, tú no te puedes casar, que no puedes tener hijos si no es esto. Y esa mujer se siente en una situación por las creencias totalmente dura. Entonces creo que hay que cortar esto, hay que cambiar y hay que entrar en un siglo XXI donde la ciencia es importantísima, ¿no? ¿Vale? Y bueno, sobre un tema tan difícil como es el aborto seguro y también para conocer la sentencia constitucional 0206/2014, pensamos desde Sapiens que los hombres tenemos que entablar otro tipo de diálogos que nos acerquen más a lo que los hombres tenemos que hacer en el acompañamiento a las mujeres que deciden sobre sus propios cuerpos. Sí, y también desde Sapiens pensamos que debemos hablar sobre nuestra responsabilidad en las paternidades, sobre que no debemos abandonar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y debemos siempre acompañarlo y acompañar a la familia. Hay que apoyar los procesos educativos que enseñen, que informen con información clara, precisa, científica, laica, pertinente sobre todo a nuestros niños y a nuestras niñas. Enseñarles que nadie puede tocarles partes de su cuerpo, ni sus caritas, ni sus cuerpecitos, y entonces también dotarles de herramientas más fuertes para defenderse de los agresores sexuales. También tenemos que ser corresponsables con la anticoncepción. Esto es un tema muy importante. No solamente le compete a las mujeres preocuparse de la anticoncepción, nosotros también tenemos que cuidarnos. Y para esto también tenemos que implementar en nuestros hogares un plan familiar. Esa es una buena medida que podemos tomar para poder planificar cuándo vamos a tener hijos, cuándo vamos a realizar todas estas acciones que le competen a toda la familia y a nuestra pareja también. Y también tenemos que aprender a respetar las opiniones y las decisiones, sobre todo de las mujeres, ¿no? Ya que son ellas las que llevan los efectos que conlleva todo un embarazo, todo un proceso de embarazo. Entonces hay que ser más empáticos con ellas y saber que ellas tienen que decidir, tienen que poder ejercer ese derecho de decidir sobre sus cuerpos. También tenemos que entender que los hombres no somos los que sentimos el embarazo, ni física ni emocionalmente. Podemos sentir algunos rasgos a veces, podemos sentir esa conexión tal vez con nuestra familia, con nuestra pareja, pero las mujeres son las que llevan todo el peso de sentir físicamente y emocionalmente también al bebé. Y que la mejor manera de disminuir estos números espantosos sobre aborto, pues, es dotar de educación sexual integral, preparar a nuestros niños y a nuestras niñas contra la violencia, con procesos también de educación que sean profundos y que sean transversales en estas temáticas. Y sí, estos son todos los consejos y todas las cosas que hemos podido reflexionar desde Sapiens, ¿no? Y para esto también queremos, doctor, pedirle a usted su última reflexión, así muy breve, sobre todas estas cosas que hemos podido conversar ahora. Bueno, primero estoy muy contento de saber que hay hombres que quieren hablarles a los hombres, que quieren decirles a los hombres, miren, hermanos, compañeros, amigos, tú eres responsable por esa mujer a la cual embarazaste. Y si de pronto ha sido un momento de locura, de, no sé, alguna situación especial que ha pasado, tienes que reflexionar y tienes que tomar una actitud clara frente a esa dama, frente a esa mujer, frente a esa hermana, frente a esa que podría ser tu familia, y tienes que ser responsable con ella y tienes que acompañarla. Entonces, gracias por haberme invitado, estoy muy contento de saber de estos temas y seguiré viendo sus programas para aprender más, ¿no? Gracias, Doc. Y bueno, ya estamos llegando al final del episodio, ¿no? Y tenemos que estar un tanto satisfechos porque hemos hecho conocer un tanto las implicancias que tiene el aborto legal y seguro en Bolivia a partir también de la sentencia constitucional tantas veces mencionada, la 0206/2014, que también ha servido para reducir las muertes maternas por embarazos realizados en condiciones inseguras, insalubres. Y entonces yo creo que estoy satisfecho, igual que tú, de que podamos haber informado acerca de que hay otras alternativas a ir a lugares clandestinos, insalubres, donde se hacen abortos que van a tener consecuencias funestas para los cuerpos y las mentes de nuestras
mujeres en la comunidad. Exacto. Tenemos que intentar como sociedad, creo que evitar que el aborto sea como tirar una moneda, ¿no? Que generalmente es lo que pasa cuando uno va a un lugar clandestino. Creo que hemos podido además entender, y estoy feliz, por eso hemos podido entender que el aborto no simplemente va a desaparecer si dejamos de mirarlo, si dejamos de ver el problema. El aborto va a seguir ahí. Lo único que se quiere con todas estas normativas a favor del aborto es justamente que todas estas prácticas que no van a disminuir, sea legal o no sea legal el aborto, se puedan practicar de una forma segura, se puedan practicar de una forma libre y sobre todo en un lugar que te genere confianza y que te dé esta asistencia multidimensional que necesitan todas las mujeres que se someten a este proceso, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es el cierre del programa y lo que más nos tiene que llevar a la reflexión. Sí, ¿no? Y también que nuestros papeles como hombres pues es el de apoyar, respetar las decisiones, ser solidarios y ser empáticos. Esto ha sido Sapien Podcast. Nos vamos a ver, nos vamos a escuchar el próximo episodio. Hasta entonces, querido Leo. Chao, querido Edwin, y los esperamos en todas nuestras redes, en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, y nos encontramos por ahí. Que estén bien. Chao, chao. Sapiens. Activismo contra el machismo.